Hola, hoy vamos a hablar de los huertos urbanos y un par de cosas, un par de experimentos que tenemos aquí en nuestra casa. Aquí estamos en el techo y uno de los experimentos era hacer macetas de unas cajas de fruta que me ha dado un amigo. Pusimos el plástico, creo que lo han visto en otra imagen. El plástico dentro para que no sale el sustrato y estiércol y lombricompost. Fuimos al otro día a un sitio que tiene plantas y macetas y queremos macetas para el patio, para nuestro huerto urbano y son carísimos. Entonces una idea que teníamos era juntar cajas de fruta así. Son dos para elevarlo un poco porque es más fácil trabajar aquí, no todo el rato con la espalda así. Tenemos sábanas viejas para que no sale la tierra y lo juntamos así. La idea de las cajas no es de nosotros, hay varios youtubers que tienen vídeos de esto, entonces no es nuestra idea, pero es nuestra versión de lo que vimos en los vídeos. Siempre dependen esas cosas de lo que tienen ustedes alrededor, si tienen cajas de fruta, bien, o si tienen otro tipo de caja, o nosotros tenemos sábanas viejas para tirar, entonces lo vamos a usar así. Entonces su idea va a ser distinta que la nuestra. Ok, hoy vamos a hacer macetas gratis, que son cosas que se encuentran en todos lados, como las cajas de fruta. ¿Por qué usar pumitas? Porque tenemos mucha pumita en la finca, nos sobra pumita y es para ahorrar un poco el sustrato. Entonces eso es gran parte del porqué. También porque la pumita sirve a otras cosas también, mantiene más humedad en el suelo y también por los pequeños huecos que tiene la piedra es bueno para los microorganismos también. ¿Por qué sustrato y no tierra? Porque nuestra tierra aquí es muy pobre en todo, en nutrientes y no salen bien las cosas así, entonces a veces hay que gastar dinero, nosotros gastamos algo de dinero ahora en sustrato bueno y después espero no tener que alimentarlo más, que tenemos nuestro propio compost y espero que no tenemos más gastos en este sentido. El sustrato no es ecológico, pero no estoy convencido yo personalmente que el sustrato ecológico es muy distinto que este sustrato que es seguramente de un bosque de Alemania. No está certificado, eso es cierto, es una diferencia, pero muchas veces no ser certificado no es lo mismo que no es orgánicos. Solo no tiene el certificado. Entonces, también sé que voy a mejorar esa tierra con el tiempo con lombricompost y también el jugo del lombricompost con fijadores de nitrógeno y bueno, voy a mantenerlo bien ahora. Esta piedra pumita que tenemos demasiado en la finca, que nos causa problemas de hecho. Entonces al fondo tenemos esta piedra, por encima sustrato que compré y un poco de hierba porque vamos a usar
lombricompost. Y los lombrices necesitan algo de comer, los quiero mantener vivo. Lo que tenemos aquí. ¿Por qué estoy regando ahora? Porque la tierra está muy seca y vamos a plantar semillas aquí, de semilla y plantas pequeñas y necesitan su agua para arrancar. Y por eso estoy mojando el suelo. Por cierto, el rabo de gato aquí. A mí me encanta el rabo de gato. Qué rebelde, ¿no? Porque se puede usar por muchas cosas muy útiles. Es bueno para poner en el gallinero, en el suelo, o en los nidos del gallinero, o para tapar la superficie. Ahora que tengo un saco ahí de rabo de gato, que vamos a plantar las cosas y después taparlo con el rabo de gato que todo el mundo odia tanto. Las gallinas comen las semillas también. Ok, empezamos a plantar. Yo voy a poner un par de aromáticas también, porque son repelentes de algunas cosas que no queremos aquí. Y también por tener un poco de diversificación de las cosas, que siempre es bueno también. Eso es tomillo. Y aquí tengo algo de salvia. Y seguimos. Iba a explicar un momento solo mi invernadero, que no es un invernadero de verdad, pero los dueños anteriores lo tenían para sus perros. Y yo los uso para el invernadero porque está protegido, tiene 3 paredes ahí, que no significa que no hay tanto viento para secar las cosas. También está tapado con un techo y también protege las plantas así. La parte donde tengo las plantas es un techo de plástico y sí entra luz del sol, entonces tengo 3, 4, 5 horas de luz del sol al día ahora en verano. Funciona bastante bien. Aquí en el patio hay mucho más viento, es mucho más expuesto todo y es mucho más difícil mantener las cosas vivas o plantar de un semillero. Planté 2 cosas ahora, son aromáticas que se puede usar en la cocina también. Un tomillo y otro salvia que planté de semilla. Fuimos a un sitio ayer para comprar un par de cosas, el sustrato por ejemplo, y venden la misma planta, el mismo tamaño para €1 cada uno, y compré un paquete de semillas y de salvia salieron 40 y de tomillo no tanto, quizás 10, pero aún así es mucho más rentable hacer las cosas así. Sí es un poco más de trabajo y hay que planificar las cosas bien para que tienes las plantas cuando las quieres. También es una razón por trabajar con otras personas, que es bueno también, porque tengo 40 plantas de salvia y no sé qué hacer con 40 plantas de salvia. Entonces es para intercambiar o regalar a la gente un poco también. Cada terreno aquí en el patio, cada sitio es un poco distinto. Aquí tenemos más sombra que en otros sitios del patio, entonces la idea también aquí es plantar cosas que salen bien con más sombra. Obviamente quizás no, pero es la idea por lo menos. Tenemos aquí paredes del patio de la casa bastante altas, entonces ahora en verano reciben bastante sol directo, pero más en otoño tenemos cada vez menos luz. Voy a plantar primero unas judías de 2 tipos. Primero voy a plantar esas judías que no sé cómo se llaman, pero son de aquí, de las Islas Canarias por lo menos. Necesitan algo más de sol, entonces estoy algo preocupado. Por este lado no hay tanto sol, entonces voy a plantar unos así por este lado. Y que salen muy bien incluso en la finca, y he comentado en otros vídeos que las cosas
tienen dificultades para salir en la finca, así que, pero es algo bastante rústico, que es más resistente con cuestiones del sol y viento y agua y todo esto. Con judías de Elda necesitan algo más de sombra, entonces voy a plantar estos donde hay un poco más de sombra. Sí, una de las ideas con esas judías es que voy a subirle por la pared por cuestiones del espacio, que voy a plantar, no sé, 3, 4 cosas distintas aquí, y para no ocupar todo el espacio con judías voy a subirles aquí, voy a poner una reja o algo para que suban. Ok, sigo, voy a plantar algo de rábano, que es una planta muy pequeña, por delante. Y después voy a plantar algo de lechuga y espinaca en un medio, que es un poco más grande y alto. Y las judías por detrás que van a subir las paredes. Vale, sigo plantando, ahora voy a plantar algo de remolacha. Como lo hice antes con el rábano por delante, porque también es una planta bastante pequeña. Vamos a plantar la lechuga y espinaca aquí a semisombra, porque si tiene demasiado sol directo, no crezca mucho y salen las semillas después, y eso no queremos. Estamos plantando así también por asociaciones. Es algo bastante fácil mirar en internet, o si tienen un libro de huertos urbanos o huertos en general, que voy a poner la lechuga aquí y espinaca aquí, porque la espinaca no lo lleva bien con el remolacha, entonces voy a separarlo un poco y ya está. Aquí estamos con las macetas de hace 3 semanas que plantamos hoy y están saliendo muy bien. Entonces, muchas gracias por ver el vídeo de hoy y hasta la próxima.